¿Cómo te va, Juan Pablo? Acá estamos. Bueno, vos como defensor general representaste a esta mujer. Aparte es un tema sobre el que lo expusiste públicamente, porque es una problemática que merece un debate incluso más allá de las cuestiones judiciales, pero está interesante para que nos cuentes. Porque no es el único caso. Claro, hay más. En este caso puntual, no obstante, porque los fallos hablan de casos puntuales, claro. Contanos qué se resolvió y por qué. Bueno, en realidad es tal cual como lo decís. Esto primero obedece a una política o una cuestión de litigio estratégico de parte de la Defensoría General, que al momento de asumir empezamos a analizar los distintos problemas, las distintas problemáticas que existían, y una de ellas resulta que fue en el ámbito de las contravenciones. Entendemos que hay una exagerada actividad punitiva en relación al ausentismo escolar, y que debería correrse a veces el foco de la discusión, o por lo menos entrar a discutir otros temas. Eso en lo general, que después si querés podemos hablar. En el caso particular, como decía, sí, había sido condenada esta mamá y el Tribunal de Impugnación Penal hizo lugar al reclamo que nosotros veníamos haciendo. El Tribunal de Impugnación se basa particularmente en un solo agravio que de verdad era suficiente para revocar el fallo, que fue en relación a la atipicidad, es decir, que la conducta desplegada por la mamá no encuadraba en el tipo contravencional que dice cuando se sanciona a los padres cuando abandonan o descuidan el derecho a educación de sus hijos. Y se considera abandono o descuido cuando faltan 30 días consecutivos, 45 alternados, sin haberlo justificado y demás. Entonces, en ese contexto es lo que hizo el Tribunal de Impugnación Penal. Declara que la conducta era atípica y no entró a analizar los otros agravios. Bueno, técnicamente está bien no haya entrado a analizar, porque él considera, el Tribunal de Impugnación considera que ya fue suficiente con eso. Pero obviamente que sí, que en eso de la atipicidad, que es un término técnico, pero lo que está escondido detrás de eso es una clara falta de intención y voluntad de la mamá, en que no estaba, o las faltas provocadas por esta adolescente no tenían que ver con la intención de abandonar o descuidar el derecho a la educación. Tenían que ver con un sinfín de cuestiones que estaba padeciendo, que padece la familia, que tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones económicas, y que incluso con cuestiones médicas de la propia adolescente, que hacían que, bueno, es verdad, faltara asiduamente. Y además que estamos hablando también, que no es un dato menor, de una persona de 16 años. Estamos hablando casi de una persona mayor. No es lo mismo los contextos de un niño de 5, 6 años, 10 años, que una persona de 16 años. Digamos, sí. El desarrollo madurativo y demás son cuestiones que deben ser consideradas. Pero bueno, hay todo un complejo, una problemática grave social que no estaba siendo observada y que había sido expuesta. Entonces, lo que nos preocupaba era eso, es tener un poder judicial al servicio de esto, o sea, porque en definitiva, yo lo decía en el debate, incluso lo escribimos también en la impugnación, estamos consagrando un poder judicial aporofóbico, o sea, es como que se está atacando a un sector social específico, porque es el que tiene mayores problemáticas en este aspecto. ¿Pero por qué? Porque arranca de un nivel muy inferior, porque tiene otras necesidades no satisfechas que hacen a veces dificultoso poder desarrollar los derechos educativos de manera adecuada. Bien. Además, sí. No, está bien. No, además hay otro tema puntual que nos preocupó también y en demasía, y tiene que ver con que todo el proceso, primero el ataque del Ministerio Público Fiscal, pero después todo el proceso estuvo sesgado por una conducta judicial sexista, porque se atacó de manera grosera a la mamá y se dejó fuera al papá. El papá es un papá conviviente. Había tenido en su momento problemas legales, había estado preso en un momento. En ese momento, creo que sobre el año pasado, a mediados del año pasado, cuando se produce la imputación, él había estado con una prisión domiciliaria, pero con más razón aún. Es decir, tranquilamente la responsabilidad parental no cesa. Estaba con arresto domiciliario y no se trajo imputado
al papá, se imputó solo a la mamá. Es más, de hecho, trajimos como testigo al papá y en cada momento del debate y después en la impugnación, constantemente hicimos, cada vez que hacíamos referencia a la mamá, hacíamos entre paréntesis imputada y al papá testigo. Claro. ¿Qué mensaje estamos dando con ese ataque? Y además, ¿qué mensaje estamos dando a esa misma familia, a esa propia adolescente? No, es increíble. Y Martín, yo por ahí viste que cuesta que estos fallos sean atendidos por la ciudadanía, por la comunidad como corresponde, porque las cuestiones jurídicas por ahí generan rechazo. Pero quiero destacar, para que esto ocurriera, vos tuviste que recurrir la decisión del juez de Biasi antes. Además de la acusación que existió, hubo un juez que fue por el mismo camino. Vos tuviste que impugnar eso o apelarlo. Pero hubo un fallo anterior. Claro, para que el TIP, en argumentación de Tedín, volviera para atrás. Y un detalle también, la aporofobia, lo que quiero señalar, es el rechazo o el comportamiento en contra de las personas pobres, porque vos decías, estamos generando un poder judicial aporofóbico, y está bueno también para bajarlo un poco a tierra de qué estamos hablando, ¿no? Esto lo percibís, supongo, además, no solo a partir de este caso, porque... No solo a partir de este caso, pero yo creo que con el ataque estratégico que se está produciendo con el ausentismo, estamos... Primero, no hace mucho tiempo se modificó el Código Contravencional. Es un código contravencional, a mi criterio, muy bueno, donde también se estableció un sistema acusatorio adversarial dentro del código, y lo que a veces se toma desde lo jurídico, digo, no se considera a veces que el derecho contravencional es una rama del derecho penal, y las contravenciones son una categoría de delito regulada con menor gravedad punitiva, pero los fundamentos filosóficos son iguales. Entonces, cuando vos tenés un derecho contravencional enfocado, porque hoy el derecho contravencional pampeano está enfocado al ausentismo, prácticamente se dedica exclusivamente a eso. Entonces, si vos tenés un derecho penal contravencional, enfocado en el ausentismo, nos pareció sumamente grave. Es por eso que estamos planificando litigación estratégica en enfrentarnos a esto, porque entendemos que no puede ser el derecho penal una herramienta para trabajar esta problemática social. Pero, Martín, ¿hay muchos más casos como este? Sí, hay muchos más casos. El problema está, es más, de hecho, hay casos también que tenemos ante el Superior Tribunal de Justicia, en recursos de casación. Este fue, digamos, importante porque, bueno, se revierte esta situación, pero hay muchos casos que se están trabajando y a veces tienen salidas alternativas. ¿Qué significa? No llegan a debate, no llegan a un juicio, se resuelven antes con una salida alternativa, por algún juicio abreviado, una suspensión de juicio previo y demás. Pero lo que estamos planteando desde la defensa es no aceptar tampoco salidas alternativas por esta temática. Porque, a ver, cuando asumí en el cargo y veo esto, lo primero que me llamó la atención, bueno, ¿habrá una política criminal encaminada en este contexto? Pero, ¿qué pasa? La política criminal, primero, es política. Por tal motivo, si es política, es pública. Y al no conocerla dije, ¿qué está pasando acá? Lo primero que hice fue también pedir una reunión con la ministra de Educación para consultarle si existía alguna estrategia en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para trabajar esta temática, que podría haber habido, no lo sé. Pero digo, quería conocerla porque por lo menos de qué manera podemos colaborar como defensa pública. Y me respondió que no. Por lo tanto, no podemos achacar que existe una política criminal, en el buen sentido de la palabra, lo que implica la política criminal, porque además debe ser interinstitucional. Entonces dijimos, bueno, no, acá tenemos una problemática que no podemos estar permitiendo que el Ministerio Público Fiscal ataque el ausentismo con esta herramienta. Porque además no es la herramienta adecuada. Porque además, fíjate vos que no existen condenados de escuelas privadas, no se condena el ausentismo, y está bien que así sea. El ausentismo, por ejemplo, por problemas de salud, no se condena, no se persigue, y es lógico. Si vos estás enfermo, faltas 30 días, obviamente que no. Si vos tenés... Ahora bien, el ausentismo, por ejemplo, por intercambios culturales, y conocemos casos de pibes que se van a China, sin hablar chino,
vos durante ese tiempo perdiste toda la currícula porque no podés seguirla y sin embargo no se sanciona eso. No se persigue Claro. penalmente, No se persigue. porque no son pobres. Claro. Pero sí hay que, si por ejemplo no Exactamente. tiene plata para ir a la escuela, eso. Claro, entonces vos estás focalizando la persecución penal en un sector que casualmente tiene dificultades económicas, tiene un montón de problemáticas sociales no resueltas. Por eso decimos ahí que cuanto menor sean los derechos de las personas abastecidos, bueno, menor es el reclamo que el Estado les puede hacer. Bien. Bien, Martín, más vale que agradecemos. A grandes rasgos uno tiene ganas de decir que no está buenísimo por lo menos dar la discusión y que salga algún fallo así en favor. Vamos a ver qué pasa con el resto. Digo, no es nada novedoso que ahí donde el Estado está ausente para garantizar otros derechos, después está ultra presente para perseguir a esas mismas personas, ¿no? Por eso digo que no podemos ser parte de eso. O sea, no, el Poder Judicial está para otra cosa. El Poder Judicial no puede estar al servicio de eso. Y ojo, por eso no le estoy echando la responsabilidad a otras áreas del Estado que no intervengan, porque sí han estado interviniendo. De hecho, en esta familia también ha intervenido el sistema educativo, ha intervenido la municipalidad también, pero nosotros no podemos estar al servicio de un ataque punitivo porque hay déficit en esos aspectos. Bien. Martín Saravia, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más. Te escuchamos, por supuesto. No, está bien. No. Muchísimas gracias a usted por el llamado. Martín Saravia está a cargo de la Defensoría General, que puso este tema en su agenda. Además de canalizar el expediente judicial y todo eso, es evidente que tuvo sobre la cuestión una mirada política, que no está mal, ni es una mala palabra, sino todo lo contrario, y logró en este caso que el Tribunal de Impugnación Penal, un organismo superior, diera vuelta a un fallo en el que, insisto, la condenaban a la mamá de esta piba. Escuchamos la historia, no al papá, a la mamá.